Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Siempre es bueno saber hasta dónde están llegando estas historias. En la mañana en que todo cambió, la Ciudad de México despertaba con prisa. Autos tocaban la bocina en las avenidas, personas se empujaban en el metro y cafés eran engullidos aún a medias. Pero entre tanta rutina acelerada, una figura desentonaba completamente del escenario empresarial de la Torre Altamira. Una niña pequeña, con un vestido morado que le arrastraba en los tobillos, esperaba parada frente a la recepción como si supiera exactamente qué estaba haciendo ahí. Tenía los ojos atentos, una carpeta roja apretada contra el pecho y los pies firmes en el suelo. Su nombre era Emma López y tenía 7 años. La recepcionista, Lourdes, acostumbrada a tratar con reuniones, gafetes y ejecutivos impacientes, tardó unos segundos en entender lo que estaba viendo. La niña no estaba perdida ni parecía asustada. «Vine a entregar esto en nombre de mi mamá», dijo, señalando la carpeta. Lourdes se agachó, sorprendida por la seriedad del pedido. «Querida, esto aquí es una empresa. Solo los adultos hacen entrevistas». Pero Emma no lloró. No dudó. «Lo sé, pero mi mamá está en el hospital. Ella lo intentó de todas formas, y ahora me toca a mí». La voz salió firme, casi ensayada, pero había algo auténtico ahí, algo que hizo que Lourdes tragara seco. En el piso 32, Tomás Aguirre cerraba una videoconferencia con inversionistas cuando recibió un aviso por el interfono. «Hay una niña aquí en la recepción pidiendo representar a su mamá en un proceso de selección». Su primera reacción fue de desinterés. Otra distracción extraña en un día lleno. Pero, antes de mandar a alguien a resolverlo, miró la pantalla y vio su propio rostro congelado en el reflejo oscuro del monitor. Tenso, impaciente, previsible. Quizás por impulso o por molestia, respondió: «Déjala subir». No sabía lo que venía, pero algo en esa historia lo desarmó antes de empezar. Emma entró a la sala de reuniones con pasos pequeños, pero mirada decidida. Se sentó en la silla giratoria y puso la carpeta sobre la mesa como quien presenta una prueba importante. «Mi mamá es Rebeca López. Ella se graduó con las mejores notas, trabajó años con gente, es buena en lo que hace». Tomás esperaba una niña llorosa, no una embajadora infantil. Abrió la carpeta y vio copias del diploma, cartas de recomendación y un currículum impecable. Se quedó en silencio unos segundos, leyendo cada línea como si fuera la primera vez, y tal vez lo era. Tomás tiró una silla junto a la niña, todavía sorprendido por la naturalidad con la que ocupaba ese espacio. No había exageración ni ensayo en sus palabras. Había verdad, y eso era más raro que cualquier calificación técnica. «¿Sabes qué es un proceso de selección?», preguntó, con un tono más curioso que condescendiente. Emma asintió. «Mi mamá me lo explicó. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos». No era una respuesta de niña. O tal vez sí, de una niña que había visto demasiado, que había escuchado cada llamada rechazada, que había contado las monedas al final del mes. Mientras Emma hablaba, el rostro de Tomás empezaba a perder rigidez. Hacía años que no escuchaba a alguien hablar con tanta claridad sobre el esfuerzo. La mayoría de las presentaciones que recibía estaban llenas de jerga y métricas, pero allí, frente a esa niña, todo parecía más humano. Emma contó sobre los lugares donde su mamá había trabajado, sobre las veces que ella llegó hasta Altamira, pero se fue sin siquiera ser atendida. «Dijeron que no encajaba en el perfil», dijo Emma, mirándolo a los ojos. Tomás sintió algo apretarse por dentro. Él mismo ya había aprobado ese tipo de argumento genérico en cientos de reportes. Emma agradeció la escucha con un gesto educado, como si supiera que había hecho todo lo posible. Al salir de la sala, dejó atrás un silencio incómodo. Tomás se quedó allí unos minutos más, hojeando el
Currículum de Rebeca como si buscara algún error escondido. Pero no había. Ella era, de hecho, una profesional calificada, y sin embargo, había sido descartada. Eso lo incomodaba más de lo que quería admitir. Mandó llamar a su asistente y pidió un listado de todas las candidaturas rechazadas en los últimos 6 meses. Filtra por mujeres con hijos, solteras. El asistente se extrañó, pero obedeció. A primeras horas de la tarde, Tomás salió sin hacer ruido y fue hasta el hospital donde Rebeca estaba internada. La dirección en su ficha era de una unidad pública en la zona sur. El lugar era sofocante, con filas en los pasillos y olor a antiséptico vencido. Rebeca estaba en una camilla improvisada, pálida, pero atenta. Él se presentó, sin rodeos. Soy Tomás Aguirre, del Grupo Altamira. Hablé hoy con su hija. Rebeca levantó las cejas sorprendida, pero no mostró fragilidad. Ella fue sin avisarme, dijo con mezcla de susto y orgullo. La señorita parece muy competente y muy querida, respondió él. Rebeca no sonrió, solo respiró profundo. Lo soy, las dos cosas. Tomás no estaba acostumbrado a ese tipo de conversación. Solía manejar números, gráficos, indicadores, pero allí, frente a una mujer visiblemente débil, vio un tipo de fuerza que no aparece en las hojas de cálculo. El seguro de la empresa cubre tratamiento en clínica privada. Si me permite, puedo hacer la transferencia hoy mismo. Rebeca frunció el ceño. ¿Por qué? La pregunta no fue con gratitud, sino con desconfianza, porque su hija me hizo ver una falla que he firmado por años. Rebeca desvió la mirada por un instante. Estaba demasiado cansada para discursos, pero lo suficientemente lúcida para reconocer cuando había sinceridad. La transferencia se realizó esa misma noche. Rebeca fue llevada a una clínica discreta, limpia y silenciosa, donde por primera vez en semanas pudo dormir sin el ruido de otros pacientes tosiendo o médicos corriendo por los pasillos. Emma estaba a su lado, con los ojos pegados a la televisión de la habitación y las manos sujetando fuerte la de su madre. No sabía si iba a funcionar, susurró. Rebeca apretó de vuelta. Fuiste muy valiente. Por primera vez en muchos meses durmieron con esperanza, aún incierta pero posible. Afuera, Tomás leía reportes y más reportes con una sensación de vergüenza acumulada. Las preselecciones hechas por recursos humanos seguían patrones que, bajo el pretexto de eficiencia, eliminaban personas con rutinas familiares inflexibles. Padres solos, madres con hijos pequeños, personas con horarios restringidos, todo en nombre del rendimiento. Pero nadie se había preguntado qué estaba perdiendo la empresa con eso. Vio el nombre de Rebeca allí, tachado con un inadecuada para el perfil corporativo. Su firma, como en tantos otros casos. La ficha cayó de golpe. No era un caso aislado. Era una estructura entera construida para mantener puertas cerradas. A la mañana siguiente, Tomás fue a la clínica. Rebeca estaba más dispuesta, aún débil, pero con la voz firme. Fue directo. Quiero ofrecerte una entrevista real, sin privilegios. Quiero que participes en un proceso de selección honesto, como cualquier otro candidato. Rebeca mantuvo los ojos fijos en él. Acepto, pero con una condición, que mi historia no sea usada para limpiar la imagen de nadie. Tomás asintió. Serás evaluada por lo que sabes, nada más. Ella respiró profundo. Entonces hagámoslo bien. Pero no necesito caridad, necesito criterio. En ese breve intercambio ambos sabían. Ya no había lugar para disfraces. El día marcado para la entrevista, Rebeca llegó temprano. Llevaba un conjunto discreto, el cabello recogido y mirada firme. Se puso lápiz labial en el baño de la clínica antes de salir y se miró en el espejo con la dignidad de quien sabe que no debe nada a nadie. Emma quedó en la sala de espera, dibujando en un cuaderno. Las recepcionistas ya la conocían por su nombre. Algunas incluso preguntaban cómo podía ser tan decidida.
Mi mamá me enseñó a no bajar la cabeza ante nadie, respondía. Mientras tanto, en el piso 33, el equipo de recursos humanos ajustaba los últimos detalles de la selección sin instrucciones especiales, solo la orden de seguir el proceso con total transparencia. La entrevista duró casi 1 hora. Rebeca respondió con precisión, sin rodeos, pero tampoco apeló. Habló sobre sus experiencias, los errores cometidos y las soluciones implementadas. Explicó cómo manejaba equipos, presiones y metas difíciles. Cuando le preguntaron por horarios, fue directa. Tengo una hija así, y eso me enseñó a ser más objetiva, más comprometida y a resolver problemas con agilidad. No pierdo tiempo con vanidad, solo quiero trabajar bien. El comité tomó notas. Había una seguridad en ella que desarmaba cualquier estereotipo. Al final de la tarde, los miembros del comité se reunieron. Ninguno parecía dispuesto a levantar objeciones. La evaluación fue unánime. Rebeca era, con diferencia, la candidata más preparada. Uno de los gestores más antiguos comentó que nunca se había sentido tan provocado a replantear sus propios filtros. Siempre hablamos de meritocracia, pero nunca nos detuvimos a ver quién ni siquiera puede entrar a la carrera. Tomás escuchó todo en silencio, de pie al fondo de la sala. Era la primera vez que sentía orgullo por un proceso que él mismo siempre había visto como burocrático. También era la primera vez que entendía el impacto que un solo cambio podía causar. Rebeca recibió la noticia con calma. Estaba feliz, pero con los pies en la tierra. Gracias, daré lo mejor de mí, dijo simplemente. No hubo euforia, hubo alivio, hubo dignidad. En el ascensor, bajando con Emma en brazos, susurró, ahora será diferente. Emma sonrió y apoyó la cabeza en el hombro de su madre. En la planta baja, Lourdes, la recepcionista, abrió los brazos para las dos. Ustedes cambiaron el día de todos aquí. Rebeca sonrió por primera vez en días. Una sonrisa pequeña, pero verdadera. Ese día que empezó, como cualquiera otro, se había convertido en un parteaguas, no solo para ellas, sino para toda la empresa. En los días siguientes, Rebeca comenzó a trabajar en el Departamento de Recursos Humanos. El ambiente seguía frío, los procesos rígidos, y algunos colegas la miraban con curiosidad, como esperando que tropezara. Pero Rebeca no estaba allí para agradar. Observaba todo con atención, escuchaba más que hablaba, y anotaba silenciosamente los detalles que necesitaban cambiar. Llevaba a Emma a la escuela temprano, tomaba 2 autobuses y llegaba antes de la hora. A veces almorzaba sola leyendo informes antiguos. Sabía que, para transformar algo de verdad, primero debía entender qué sostenía el sistema desde dentro. Tomás seguía todo a distancia, pero con interés genuino. Cada viernes pedía un breve informe informal de recursos humanos y notaba que las sugerencias de Rebeca empezaban a ganar espacio. Cosas simples, como permitir entrevistas en horarios flexibles para madres o ofrecer la opción de videollamada para quienes no podían desplazarse fácilmente. No es concesión, es eficiencia, argumentaba ella. La productividad no cayó. Al contrario, las contrataciones empezaron a tener menos rotación. Los nuevos empleados mostraban más compromiso, menos ansiedad. El ambiente comenzaba a cambiar. Despacio, pero con firmeza. Emma, por su parte, se volvió parte de la rutina de la empresa. Después de la escuela, tomaba el ascensor sola hasta el 8º piso y esperaba a que su mamá terminara. Ganó una mesa pequeña donde dibujaba o leía mientras los adultos corrían con los plazos. Se hizo conocida en los pasillos, recibía snacks de la cocina, intercambiaba figuritas con los pasantes e incluso regañaba a quienes hablaban fuerte cerca de la oficina de su mamá. Los empleados más antiguos, que al principio fruncían el ceño, empezaron a verla como símbolo de algo que tenía sentido.
La niña del vestido morado ahora era parte viva de la nueva cultura de Altamira. Un día, durante una reunión sobre inclusión, Rebeca pidió la palabra. Tenemos un problema silencioso: el miedo a contratar personas con vida real. Gente que tiene hijos, que cuida a padres enfermos, que enfrenta filas en centros de salud. Pensamos que eso estorba. Pero lo que realmente estorba es el prejuicio disfrazado de eficiencia. La sala quedó en silencio. Tomás la miraba fijamente, sabiendo que nadie allí tendría el valor de contradecirla. No porque hablara bonito, sino porque hablaba con verdad. Y era difícil argumentar contra alguien que demostraba día tras día que funcionaba. Rebeca empezó a ser buscada por otros empleados, gente que nunca se había sentido cómoda para hablar en recursos humanos. Una limpiadora pidió ayuda para retomar sus estudios. Un analista recién contratado reveló que cuidaba solo de su hermana con discapacidad. Una gerente veterana, que siempre fingía frialdad, se desahogó sobre el cansancio de criar 2 hijos pequeños sin red de apoyo. Rebeca no. Prometía milagros, pero escuchaba, anotaba, construía caminos. Poco a poco, la empresa dejó de ser un lugar que exigía productividad a cualquier costo y pasó a valorar a personas de verdad, con todas sus imperfecciones y necesidades. Tomás, cada vez más impactado por los cambios, empezó a revisar decisiones antiguas. Sacó el historial de procesos de selección pasados y se sorprendió al ver cuántos currículums excelentes habían sido descartados por motivos subjetivos. No tiene disponibilidad completa, cría sola a su hijo, perfil incompatible. Empezó a entender que el problema no era la falta de talento, sino el exceso de filtros, y que, al final, eso estaba haciendo que la empresa perdiera personas valiosas. La nueva política que propuso, basada en las sugerencias de Rebeca, se enfocaba en adaptabilidad, en lugar de disponibilidad irrestricta. Y los resultados empezaron a aparecer en los números. A pesar de toda esa transformación, Rebeca nunca se victimizaba. Siempre dejaba claro que su trabajo no era sobre su historia personal, sino sobre justicia. Cuando alguien preguntaba por Emma, simplemente sonreía. Ella me salvó sin saberlo, y ahora solo quiero hacer valer lo que ella empezó. Emma, por su parte, seguía caminando por los pasillos de Altamira con naturalidad. A veces se sentaba en el vestíbulo y observaba quién entraba. Ese parece nervioso. Debe ser entrevista, decía. Las recepcionistas reían. Ya pasaste por eso, ¿verdad? Y ella respondía con un orgullo discreto. Sí, pero yo era pequeña. Un día Emma encontró a Tomás saliendo del ascensor y lo saludó con un gesto serio. Él se detuvo, se agachó y preguntó: ¿Te gusta venir aquí? Ella se encogió de hombros. Sí, aquí ahora huele a casa. La frase lo tomó por sorpresa. Era simple pero profunda. Que un lugar de trabajo se convirtiera en un lugar con olor a casa, seguro, acogedor, humano, era algo que él nunca había pensado como objetivo, pero por primera vez sintió que era posible. Y más, sintió que ya estaba pasando. Y todo comenzó porque una niña tuvo el valor de ocupar un espacio que no estaba hecho para ella. Una mañana, Rebeca recibió un correo de la presidencia invitándola a liderar un nuevo proyecto, una consultoría interna para rediseñar los procesos de contratación y la cultura corporativa de Altamira. No solo eso, la idea era expandir ese modelo a otras empresas del sector, quizá incluso proponer alianzas con políticas públicas. Leyó el correo 2 veces antes de Mendelsohn. Creerlo. Sabía que era un reconocimiento importante, pero también una enorme responsabilidad. Antes de responder, miró a Emma, que comía cereal en la cocina, con los pies colgando en el aire. Esa niña que entró a un edificio gigante con el vestido arrastrando en el suelo, había abierto un camino que ahora alcanzaba a mucha gente. Rebeca aceptó la invitación, pero impuso una condición.
Quería formar un equipo con gente que ya conociera en carne propia los obstáculos del mercado. No quería solo especialistas en gestión, quería madres solas, cuidadores, personas que ya habían sido descartadas por no encajar. Tomás aprobó sin dudar. Sabes lo que haces y creo que necesitamos escuchar más a quienes viven lo que intentan cambiar. Rebeca armó un equipo diverso y en pocas semanas estaban conduciendo talleres, revisando políticas y entrenando líderes para ver talentos más allá de currículums impecables. El foco era simple: personas reales, soluciones reales. Mientras tanto, Emma empezó a ser reconocida incluso fuera de la empresa. Algunos empleados la llevaban como ejemplo en charlas internas, llamándola la pequeña embajadora del coraje. Rebeca siempre cambiaba de tema, pero sentía orgullo. Nunca planeó que su hija tuviera que hacer el papel que era suyo, pero ahora veía que de algún modo Emma había mostrado a todos que hasta la voz más pequeña puede cambiar el rumbo de toda una historia. En uno de los pasillos, un empleado nuevo se acercó a la niña. ¿Tú eres Emma? Ella sonrió. Sí, pero ahora mi mamá es la que manda aquí. Y corrió riendo hacia la oficina 803. A pesar de todos los logros, Rebeca mantenía los pies en la tierra. Sabía que el cambio estructural lleva tiempo, que la cultura empresarial no cambia por decreto. Había resistencia, sí. Gente que pensaba que todo era un exceso, que se quejaba de las nuevas reglas, de la inversión de prioridades. Pero ella no se perturbaba. Quien nunca fue excluido piensa que inclusión es privilegio, decía en voz baja para sí misma, y seguía, paso a paso, reunión tras reunión, mostrando que la competencia no tiene una forma única, que el talento puede estar donde menos se espera, incluso en una madre cansada, una limpiadora que quiere estudiar, o una niña de 7 años con una carpeta roja en el pecho. El impacto del cambio empezó a sentirse fuera de Altamira. Otras empresas, curiosas por los resultados, pidieron reuniones con Rebeca y su equipo. Querían entender cómo un enfoque más humano estaba generando menos rotación, más productividad y un clima organizacional positivo. No es fórmula, es escucha, es dejar de tener miedo a la vida real, decía ella. Llevaba números, sí, pero también historias. Contaba sobre candidatos que llegaron tarde por guarderías llenas, sobre madres que tuvieron que elegir entre trabajar o cuidar hijos con fiebre, sobre hombres que no conseguían permisos para cuidar familiares, y mostraba: todos rindieron más cuando fueron acogidos. En una de esas presentaciones, Rebeca llevó a Emma con ella. La reunión era con ejecutivos de una gran empresa tecnológica. La niña, sentada al fondo, dibujaba en silencio mientras los adultos discutían métricas, hasta que uno de los directores preguntó si quería decir algo. Emma, sin levantarse de la silla, respondió con voz suave: a veces las personas solo necesitan a alguien que escuche de verdad. Yo fui escuchada. Ahora mi mamá ayuda a que otras personas también lo sean. La sala quedó muda unos segundos. Un silencio que decía más que cualquier gráfico. A veces, el argumento más poderoso es el más simple. De regreso en Altamira, la cultura seguía transformándose. El Departamento de Recursos Humanos empezó a recibir relatos de agradecimiento. Gente que decía que, por primera vez, sentía que no tenía que mentir sobre hijos, enfermedades o dificultades. Un empleado contó que ocultó por años que cuidaba a su madre con Alzheimer por miedo a ser considerado menos productivo. Tras los cambios, reveló su situación y fue acogido con un plan de trabajo adaptado. Su productividad se duplicó. Pero más que eso, volvió a sonreír. Ahora trabajo tranquilo, dijo. Eso quedó grabado en Rebeca. Productividad con tranquilidad. Parecía imposible, pero no lo era. Tomás seguía todo de cerca. No como jefe, sino como alguien que entendió.
tardíamente, que el poder también es responsabilidad. Un día, solo en su oficina, miró una foto de la empresa tomada años atrás. Gente seria, formal, uniformes, todo parecía rígido. Tomó otra foto, reciente, de un evento interno. Allí estaba Emma, de la mano de empleados de todos los departamentos. Un círculo, sonrisas, espontaneidad. Era otra empresa. Y sabía quién había empezado todo eso. Se levantó, fue al departamento de comunicación y pidió: «Quiero un homenaje para Emma, no como símbolo, sino como recordatorio de que escuchar cambia todo». El homenaje se realizó un viernes, durante un evento interno sencillo, sin grandes anuncios. Un círculo de sillas, algunas mesas con pastel y café, y todos los empleados invitados. Emma se sorprendió cuando le pidieron sentarse al frente. «Pero yo no trabajo aquí», susurró a su mamá. Rebeca sonrió. «Trabajas más que mucha gente». Tomás tomó el micrófono y habló poco, a la manera que a Emma le gustaba. Dijo que, a veces, los líderes más grandes no están en la cima de la empresa, están donde nadie espera, y que, en ese caso, el valor de una niña fue lo que empujó a una gigante a repensar sus propias piernas. Emma recibió un gafete simbólico, con la inscripción «Consultora de Humanidad, Emma López». Todos rieron, aplaudieron y muchos se emocionaron. La niña se puso roja, sonrió tímidamente y sostuvo la mano de su madre con fuerza. Para Rebeca, ese momento no era sobre reconocimiento público, era sobre permanencia. Su hija ahora formaba parte de una historia que nadie podía borrar, y más aún, estaba ayudando a escribir un nuevo capítulo. Uno donde la vulnerabilidad no es debilidad, sino señal de que allí hay verdad. Al final de la tarde, mientras todos se dispersaban, una pasante se acercó a Rebeca. Tenía los ojos vidriosos y un papel en las manos. «No pude hablar frente a todos, pero necesitaba entregarte esto». Era un agradecimiento. Decía que por la nueva política pudo contar que era madre, que vivía lejos, que compartía la rutina con una abuela enferma, y en vez de ser despedida, fue acogida. «Nunca imaginé que sería posible trabajar en un lugar que me entiende tal como soy». Rebeca guardó el papel en la bolsa y respiró profundo. Eso valía más que cualquier bono. Esa noche, al acostarse, Emma preguntó si podía dormir en la cama de su mamá. «Puedes», respondió Rebeca sin pensarlo. La niña se acurrucó a su lado y quedó en silencio un rato. «Mamá, fuiste tú la que cambió todo, ¿no?» Rebeca acarició su cabello. «Fuimos nosotros». Emma frunció el ceño. «Pero yo solo fui a entregar la carpeta». Rebeca sonrió. «Y eso cambió el mundo de mucha gente. A veces, lo que parece pequeño es lo que mueve todo». Emma cerró los ojos despacio, como quien finalmente entiende el tamaño de lo que hizo. No con grandiosidad, sino con amor. El lunes siguiente, Rebeca llegó temprano al trabajo, como siempre hacía. En el ascensor encontró a 3 empleadas con las que nunca había hablado. Una de ellas empezó a hablar sobre cómo los cambios habían hecho el ambiente más respirable. «Antes tenía miedo de decir que mi hijo es autista. Ahora puedo pedir permiso para llevarlo en terapia sin ser juzgada». Rebeca escuchaba con atención, sin ponerse como heroína. Solo sonreía y decía que cada uno allí estaba ayudando a construir algo nuevo. La verdad es que el sentimiento de pertenencia se estaba esparciendo. Por primera vez, mucha gente sentía que podía ser quien era y aún así ser valorada. Al final de esa mañana, participó en una reunión con representantes de una fundación que trabajaba con inclusión en el mercado laboral. La invitación surgió por la repercusión de los cambios en Altamira. Querían saber si Rebeca aceptaría compartir su experiencia en un evento nacional sobre prácticas justas de contratación. Ella aceptó, pero con la condición de no ser presentada como excepción o ejemplo de superación. «No estoy aquí porque sea una mujer especial.
Estoy aquí porque soy una mujer común que, como muchas otras, nunca tuvo oportunidad de mostrar lo que sabe. La diferencia es que me escucharon. Mientras tanto, Emma seguía siendo una presencia constante en las oficinas. A veces ayudaba a organizar papeles, repartía mensajes, servía agua en las reuniones. Hacía todo con un cuidado exagerado, como si supiera que ese lugar, por más formal que pareciera, ahora también era un poco suyo. Un día dibujó un cartel y lo pegó con cinta junto a la puerta de la oficina de su mamá. Aquí entra quien respeta. Rebeca lo vio, se rió y lo dejó allí. En pocas horas, la nota se volvió broma interna, luego símbolo, y finalmente fue adoptada en otras oficinas. Sin darse cuenta, Emma estaba de nuevo enseñando a los adultos a ser más simples y más decentes. Al salir ese mismo día, se encontraron con Tomás en el estacionamiento. Él guardaba el auto, pero se detuvo a conversar. Preguntó a Emma cómo iba la escuela, si ya tenía planes para el futuro. Ella respondió con un encogimiento de hombros. Todavía no sé, pero quiero trabajar en un lugar donde la gente no tenga que mentir para parecer fuerte. Tomás quedó en silencio un instante. Rebeca, a su lado, solo asintió con la cabeza. La frase tenía el peso de una verdad obvia y la ligereza de quien la dice sin saber que es profunda. Eso era. Ese era el nuevo norte de la empresa. Y quizás de su vida también. La semana siguiente, Rebeca fue llamada a una reunión estratégica con la alta dirección. El tema era ambicioso, llevar el modelo de Altamira a otros sectores y proponer una especie de sello de cultura inclusiva, algo que pudiera inspirar a otras empresas a revisar sus propios filtros de exclusión. Ella escuchó con atención, anotó puntos clave y, al final, hizo una sola observación. No sirve crear un sello bonito si adentro nadie escucha. La frase cayó como una alerta. La intención era buena, pero sabía que el desafío era más profundo. Era cultural. Y la cultura no se cambia con marketing, se cambia con coraje. Tras la reunión, Tomás la llamó a conversar en privado. Dijo que su escucha estaba más aguda desde que Emma apareció aquella mañana improbable. Solía pensar que el éxito de la empresa venía de la estrategia. Ahora veo que venía de quien resistía lo que la empresa hacía mal. Rebeca escuchó en silencio. No era fácil ver a un ejecutivo de ese nivel admitir fallas, pero reconocía el valor del gesto. Escuchar nos cambia por dentro, pero exige humildad, y eso es más raro que el talento. Tomás estuvo de acuerdo con una sonrisa cansada. Creo que estoy aprendiendo. Mientras tanto, en recursos humanos, una nueva colaboradora comenzaba su primer día. Era una mujer de mediana edad, con marcas de expresión en el rostro y una mochila desgastada en la espalda. Al ser recibida, reveló con voz entrecortada que no hacía una entrevista de trabajo desde hacía 7 años. Criaba sola a 2 hijos y creía que nadie la contrataría más. Pero fue acogida, orientada, escuchada. Al salir de la sala de integración, secó sus ojos discretamente. No parece empresa, parece otro mundo. Rebeca la vio desde lejos, reconoció esa emoción. Era la misma que ella sintió aquel día que Emma llevó su carpeta roja al piso 33. Al final de la jornada, Rebeca volvió a ese recuerdo. Aquella mañana seguía vívida en la memoria. Emma parada en la recepción, vestida con lo que tenía, hablando con firmeza sobre su mamá. Todo sucedió en cuestión de horas, pero cambió años de silencio, rechazo, invisibilidad. Pensar en eso aún le daba escalofríos, no porque fuera bonito, sino porque fue verdad. El tipo de verdad que no se explica, solo se siente. A veces, cuando todo parece bloqueado, es una voz improbable la que empuja la puerta, y Emma ese día empujó lo que nadie más estaba dispuesto a mover. En la semana del evento nacional sobre inclusión, Rebeca se preparaba con mezcla de responsabilidad y cautela. No era fanática de los escenarios ni de los títulos.
pero sabía que ahora su discurso tenía peso. Preparó una presentación sencilla, con pocas diapositivas y muchos ejemplos prácticos. Llevó relatos anónimos de empleados, casos reales, sin adornos. En la apertura del evento, fue recibida con entusiasmo. Algunos esperaban un discurso técnico, otros una historia de superación. Pero lo que escucharon fue diferente. Una mujer hablando sobre estructuras injustas, sobre los filtros invisibles que bloquean a tanta gente, sobre cómo escuchar de verdad puede costar tiempo, pero salva vidas. Cuando terminó, fue aplaudida de pie. Pero lo que más la marcó fue lo que vino después. Un señor de traje gastado la buscó en el café. Dijo que era gerente de una pequeña empresa y que, después de la charla, decidió cambiar su forma de selección. Siempre pensé que una madre sola no podría con todo. Ahora veo que yo nunca les di oportunidad. Rebeca escuchó sin interrumpir. Agradeció con un apretón de manos firme. Sabía que no bastaba una charla para cambiar el mundo, pero cada persona que se detuviera a reflexionar ya era una grieta en el sistema. En el camino de regreso, en el asiento del taxi, Rebeca miró por la ventana la ciudad en movimiento. Pensó en cuántas otras Emmas existían, niñas que veían a sus madres intentando, cayendo, levantándose, sin ser vistas. Pensó también en cuántas puertas seguían cerradas, incluso en lugares que se decían modernos. El desafío era inmenso, pero esa tarde sintió que ya no caminaba sola. Tenía una red alrededor, hecha de gente común, que también quería un mercado menos ciego. Y sobre todo, tenía a Emma, que dormía apoyada en su hombro, cansada del viaje, pero en paz. Cuando llegaron a casa, Emma fue directo a su habitación. Rebeca se quedó unos minutos en silencio en la sala. Luego tomó la carpeta roja, la misma que su hija llevó ese día. La guardaba como un símbolo, no de victoria, sino de inicio. Dentro aún estaban los documentos que ya no necesitaban mostrarse, pero que habían sido su voz cuando nadie la escuchaba. Cerró la carpeta despacio, como quien cierra un capítulo, y allí, sentada sola en el sofá, sintió algo nuevo. No orgullo, no alivio. Era pertenencia, como si, finalmente, hubiera dejado de pedir permiso para existir. En las semanas siguientes, Rebeca empezó a ser invitada a participar en consejos y foros de recursos humanos, pero escogía con cuidado dónde ir. Prefería reuniones pequeñas, donde pudiera mirar a los ojos, escuchar historias, entender realidades. Sabía que muchas de esas invitaciones venían por vanidad institucional, no por real voluntad de cambio. Y más que nada, no quería ser usada como escaparate. Solo hablo donde mi voz puede causar algo de verdad, decía, con la misma firmeza que tenía desde el hospital. Emma la acompañaba en algunas de esas ocasiones. Observaba todo, preguntaba luego. Era como si poco a poco estuviera aprendiendo lo que es tener voz y el peso de usarla. En Altamira, el ambiente seguía en transformación. La política de inclusión ya no era un proyecto, era parte de la cultura. Se crearon nuevos indicadores, pero, más que eso, nuevas prácticas se volvieron naturales. Pausas para cuidar hijos, horarios ajustables, escucha activa en los feedbacks, menos formalismo en las evaluaciones. La empresa no se volvió menos eficiente, se volvió más humana. Y eso atrajo a profesionales que antes ni consideraban trabajar allí. Tomás, que al principio dudaba del impacto, ahora era el primero en defender esos cambios en reuniones externas, no por estrategia, sino por convicción. Era como si, finalmente, hubiera entendido lo que significa liderar. Emma seguía yendo a la empresa después de la escuela. Ahora, con 9 años, era más alta, más habladora, pero seguía con esa mirada atenta. Un día,
Escribió una nota y la pegó en la nevera del Departamento de Recursos Humanos. Si alguien está triste, puede hablar con mi mamá. Ella escucha de verdad. Rebeca leyó el mensaje con una sonrisa discreta. Eso decía más sobre su función que cualquier cargo. Ser referencia de escucha, de acogida, de respeto. Eso era lo que importaba. Y, en el fondo, era lo que siempre quiso. Ser vista no como excepción, sino como alguien que construyó su espacio, con dignidad. Ese mismo día, al final de la jornada, Tomás pidió hablar con Rebeca. No era una reunión, no había agenda. Solo quería agradecer. Altamira ya no es la misma. Y yo tampoco. Tú y tu hija se volvieron parte de la historia de esta empresa. Rebeca escuchó en silencio, como siempre hacía. Luego respondió con calma. No hicimos esto solos, pero fue bueno haber tenido espacio para intentarlo. Tomás asintió. A veces, el mejor proyecto empieza con un gesto inesperado. Rebeca estuvo de acuerdo. Y a veces, el más competente de la casa es solo alguien que nunca tuvo oportunidad antes. La conversación terminó ahí, sin promesas ni solemnidad, solo verdad. Meses después, Rebeca fue llamada a una reunión en la Secretaría de Trabajo de la ciudad. El gobierno quería entender cómo la experiencia de Altamira podía replicarse en otras instituciones públicas. Era una invitación importante, pero también delicada. Ella no quería convertirse en símbolo de nada. Quería que se construyeran políticas concretas. Se sentó a la mesa con técnicos y representantes, escuchó con atención y presentó datos, casos y propuestas. Si no garantizamos escucha calificada en la base, ninguna política funcionará. La gente tiene que dejar de tener miedo de decir quién es. Fue directa, como siempre, y por primera vez vio a funcionarios públicos anotando con prisa lo que decía. Emma, ahora con la rutina más llena en la escuela, iba menos a la empresa, pero aún era recordada por todos. Recibió un gafete fijo, el único sin foto, solo con la inscripción «Fundadora del Cambio». Cuando fue a visitar a su mamá un día cualquiera, encontró su antiguo cartel todavía en la pared de la oficina. «Aquí entra quien respeta». Señaló y se rió. «¿Todavía está ahí?», Rebeca respondió. «Sí, y ahora es regla». En ese momento, Emma entendió que lo que hizo, aunque sin querer, había durado. Y Rebeca comprendió que a veces la semilla del cambio viene de un gesto tan pequeño que nadie nota al principio, solo después de que florece. Al final de ese mismo día, Rebeca pasó por el hospital público donde todo comenzó. No fue por nostalgia, sino porque una antigua compañera de la sala la había llamado, pidiendo ayuda para revisar un currículum. Se sentó en un banco de plástico junto a la mujer y pasó más de una hora explicando, línea por línea, cómo organizar la información. Haz lo siguiente, cuenta lo que sabes hacer. Eso ya es más que suficiente. La mujer lloró. Rebeca no se conmovió por el llanto, sino por la esperanza que volvió a brillar en sus ojos. Sabía reconocer cuando alguien dejaba de sentirse invisible. De regreso a casa, en un autobús lleno, Rebeca miraba el movimiento de la ciudad por la ventana. Gente apresurada, vendedores de dulces, jóvenes uniformados regresando de la escuela, madres con bolsas, cada uno cargando una lucha que nadie veía, y pensó en cómo todo había empezado, no con un plan, sino con una niña insistente, vestida de coraje, sosteniendo una carpeta roja contra el pecho. Esa mañana había cambiado todo, y seguía cambiando. No era sobre heroísmo, era sobre presencia, sobre ocupar un espacio, aunque digan que no es tuyo, y hacer de eso un acto de transformación. A la mañana siguiente, Emma despertó temprano y corrió a la cocina con un papel en las manos. Era una redacción de la escuela. El tema era, ¿quién es la persona más valiente que conoces? Entregó el papel doblado en las manos de su mamá, quien leyó en silencio. Estaba escrito, mi mamá es la persona más valiente que conozco porque nunca se rindió conmigo, aunque todo pareciera difícil.
Y ella me enseñó que valentía no es no tener miedo, es hacerlo a pesar del miedo. Rebeca sonrió, trató de contener las lágrimas y solo abrazó a su hija. No necesitaba decir nada. Emma ya sabía. En Altamira, ese mismo día, Tomás reunía a la dirección para presentar un nuevo plan. La creación de un núcleo permanente de escucha e inclusión, con presupuesto, equipo y autonomía para actuar en 1900 todas las áreas de la empresa. Rebeca sería la responsable, pero se aseguró de dejar claro. Este núcleo no nació de un plan estratégico, nació de una niña que tuvo el valor de tocar nuestra puerta. Y eso nunca se debe olvidar. Todos asintieron. Ese día parecía común, pero tenía el peso de un paso definitivo, no solo en lo que se hacía, sino en lo que se creía. Al final de la tarde, mientras Emma dibujaba en un rincón de la sala, Rebeca miraba el movimiento de la empresa con otra mirada. Vio empleados sonriendo, intercambiando palabras amables, compartiendo dificultades sin miedo. Vio puertas abiertas, gente nueva siendo escuchada, madres entrando con hijos en brazos sin ser juzgadas. Y entendió. Esa empresa, que antes parecía inalcanzable, ahora era humana. No perfecta, pero real. No se trataba de cargos ni organigramas. Se trataba de lo que se construye cuando se mira al otro con empatía. Y, sobre todo, se trataba de no retroceder. Porque una vez que aprendes a escuchar, no puedes fingir que no oíste. Al salir, Rebeca y Emma caminaron de la mano hasta la parada del autobús. La ciudad seguía ruidosa, impaciente, llena de gente anónima con sueños en el bolsillo. Pero esa tarde había algo diferente en el aire. No era milagro, no era cuento de hadas. Era solo el efecto real de una pequeña acción que se convirtió en cadena. Cuando llegó el autobús, Rebeca miró a su hija y dijo: «No cambiamos el mundo todos los días, pero a veces, en un solo día, cambiamos el mundo de alguien». Emma sonrió. Subieron juntas y se fueron como siempre, simples, firmes, y ahora parte de una historia que nadie más podía borrar.